Por el extremo oriental, el mapa de Euskal Herria se arruga en un país de ríos transparentes, salpicado de pueblos apretados para defenderse del frío y dominado por verticales montañas que atraviesan profundos barrancos. Poblado desde tiempos inmemoriales por gentes que aman la tierra, se ha convertido en escenario de leyendas y de aventuras. Es el Alto Pirineo. Las aguas bravas llegadas de las montañas durante milenios han venido dibujando sus caminos en el paisaje. Frías y limpias como la misma nieve de la que han nacido, las aguas del río Ezca nos llevan hacia las altas montañas navarras. En sus orillas se aprieta Burgi. Como tantas aldeas pirenaicas, estrecha sus casas en empinadas callejuelas. No solo para abrigarse, sino también para defenderse del vecino reino de Aragón. Estamos en el valle del Roncal, y aquí quien no fue pastor era almadiero. Bajo el puente medieval de Burgi pasaron durante siglos centenares de enormes almadías. Hoy en día continúan construyéndolas para conmemorar aquella arriesgada tradición. Los hombres pirenaicos llevaban por el río la madera de las montañas, atada, formando grandes balsas, hasta Zaragoza o incluso hasta la desembocadura del Ebro. Abandonamos Burgi en dirección norte. En esta zona, el ganado y el bosque siguen siendo el oro de la montaña. Una forma de vida que siempre ha obligado a sus gentes a mantener una estrecha relación con la naturaleza. Nosotros seguimos remontando el río. Entre estas abruptas laderas nació una voz ejemplar, la del tenor Julián Gayarre, que cultivó su canto en el Roncal. Un monumento le guarda aún memoria. La iglesia de San Esteban, como una fortaleza, custodia todo el valle que dio origen a la primera monarquía navarra. Esta Navarra pirenaica ha conservado aquí uno de sus mejores patrimonios naturales. Inmensas masas de hayas y pinares purifican constantemente el aire de las alturas.
bosques y laderas intransitables, reducto de animales privilegiados. Más arriba, tocando el cielo, está el reino de la roca, donde el agua se convierte en un milagro. El rey de este paraíso es el Sarrio, el Rebeco, al que descubrimos corriendo carreras de vértigo por los cortados de la peña de Escaurre, donde el paisaje se precipita en murallas de roca caliza sobre Aragón. Solo los sarrios, las aves y los decididos montañeros tienen el privilegio de dominar estos parajes. Donde los pastos han sido sustituidos por los peñascos. Isaba es la capital de este Pirineo navarro. Al pie de la iglesia castillada de San Cipriano, un enjambre de tejados y callejuelas de fuerte pendiente se han acostumbrado al frío y a la nieve. Entre ellos, los viajeros del siglo XXI encuentran el sosiego y la vida amables, arrimados a una cálida chimenea. Sensación imposible ya en las grandes ciudades. La Virgen Sonriente de Idoia recibe en este apartado santuario dos romerías. Una la dedica Isaba, a quien es su patrona. Otra reúne cada primer domingo de julio a varios cientos de idoias, llegadas de todo el mundo. Entre montañas se humanizan hasta los más diminutos valles, como Belabarce, en la misma frontera con Aragón. Y Belagua, años atrás símbolo de luchas ecologistas que consiguieron librar de la urbanización el único valle glaciar de Euskal Herria. Desde el Neolítico, las excepcionales praderas del llano fueron tierra de pastores, hoy son todavía las puertas de un espacio salvaje. Donde una vieja osa, a la que llaman Camila, ha iniciado una nueva primavera, intentando recuperar el territorio que antes fue morada de sus ancestros. Estos barrancos inaccesibles al hombre son su mejor escondite. Llegamos al mundo de las nieves, donde los horizontes se hacen infinitos. Y son hoy destino de deportistas y montañeros que persiguen en esta tierra agreste sus sueños de naturaleza.
Es nuestro privilegio contemplar el rocoso paisaje de Larra, roto por el hielo, en el que los pinos negros se han atrevido a trepar a 2000 metros de altitud y donde sobreviven los árboles más viejos de Euskal Herria, pinos de hasta 1400 años de antigüedad. El intransitable laberinto rocoso de la superficie se multiplica bajo tierra en una compleja red subterránea de más de 125 kilómetros de galerías. El abismo de la cima de la Piedra de San Martín alcanza una de las mayores profundidades de Europa, a más de 1000 metros bajo tierra. Solo la nieve parece amansar este relieve fantástico, paraíso del Sarrio y la perdiz nival. En estos dominios, a 2428 metros de altitud, está la cumbre de Euskal Herria, la Mesa de los Tres Reyes, el punto de encuentro de los tres viejos reinos pirenaicos de la Edad Media: Navarra, Aragón y Francia. Los precipicios se desploman sobre Aragón, creando los escenarios ideales para la representación de notables episodios épicos vividos por los escaladores en estas agujas. Bosques y animales han encontrado protección en este refugio natural privilegiado, un terreno que les es propicio. La perfecta pirámide de roca del Aní ha dado el nombre vasco al Pirineo, Auñamendi, pese a estar en territorio bearnés. La primera cumbre que desde el mar se levanta por encima de los 2500 metros era un lugar mágico para los habitantes del Eskun, que tenían prohibida su ascensión. Desde ella, el Pirineo despliega toda una impresionante barrera de cimas. Y, aunque parezca imposible, los pueblos pirenaicos se comunicaron a través de estratégicos puertos de montaña. Y a pesar de usar lenguas diferentes, sellaron pactos que todavía perduran, como el viejo tributo de las tres vacas. Cada año, desde hace 600, en el collado de Hernaz, se escenifica el mismo ceremonial. Pueblos roncaleses y bearneses intercambian derechos de pastos para sus ganados, a cambio de las tres mejores vacas de la manada. Un simple apretón de manos sella el pacto. En estas praderas de Eraize, los pastores habitan cada verano algunas de las bordas más altas de Euskal Herria. Para estas gentes que no han creído demasiado en las fronteras de reinos y estados, el Pirineo no es una barrera, sino un lugar de encuentro, pese a estar rodeados de montañas y precipicios. Porque, a solo unos metros, un fino arroyo comienza el impresionante trabajo de excavación del cañón de Ujarre.
y abre en la roca una herida brutal en la que solo han sido capaces de encontrar refugio los solitarios quebrantahuesos. Rara vez el hombre se aventura por estos parajes reservados a especialistas de la escalada. Muy lejos quedan los valles humanizados. Muy lejos queda la civilización. En el reino de los abismos, las aves carroñeras cuentan con que cada día alguno de estos rebecos se precipite al abismo para convertirse en su alimento. El hielo, el agua y la erosión han excavado un precipicio tras otro, han fabricado cimas y murallas a capricho. En el último rincón de Suberoa, en un vergel entre montañas, la abadía de Leyre fundó en el siglo XI un hospital para los peregrinos que caminaban hacia Santiago. Lo hizo al pie del imponente puerto de la Piedra de San Martín, en Santa Grasi. Este templo románico irradia un aura mágica, tal vez por las viejas estelas funerarias que la rodean y que establecen un permanente lazo entre la vida y la muerte. Los caminos del agua parecen imposibles. En la angosta e impenetrable garganta de Caqueta, los ríos subterráneos salen a la luz, aunque sea en el fondo de este profundo cañón. Sus limpias aguas proceden de las nieves de Larra. Otros buscan entre peñascos escapar de estas inhóspitas alturas en pos de un mar todavía muy lejano. Es el caso de Olcharte, una conjunción de ríos encajados en profundas gargantas. Solo los puentes plantados sobre abismos de vértigo los hacen abordables para el ser humano, creando así caminos de otro modo imposibles. En las alturas, la vida no ha cambiado tan deprisa como lo ha hecho en la ciudad. La nieve sigue quemando los pastos cada invierno. Y después lo hace el hombre.
siguiendo una milenaria y bien aprendida costumbre, aunque ahora está controlada por la ley. El fuego cumple con un ritual de purificación y deja así sobre la naturaleza la huella permanente del trabajo del ser humano. Desde hace cientos de años, distintas generaciones de pastores trashumantes cuidan sus rebaños cerca del cielo. Y cuando llegan las primeras nieves, inician un largo viaje a través de la histórica Cañada Real para llegar 8 días más tarde hasta el desierto de las Bardenas. Y así, las montañas quedan vacías. Acariciamos las cimas de la Cora y Carchela que nacieron en el fondo de un cálido mar. Y que hace 60 millones de años se levantaron de las aguas empujadas por el choque colosal de las placas continentales, europea e ibérica. Así surgió del fondo del océano esta maravilla que hoy son los Pirineos. La cadena montañosa que, aunque no nos demos cuenta, sigue creciendo todavía para dibujar contra el cielo retos al insaciable espíritu humano. Esta larga línea de ondulaciones se apacigua progresivamente hacia el oeste, abriendo puertos de paso a las aves migratorias. Se cuentan por millones las que atraviesan estos collados cada otoño, sorteando los puestos de caza en busca de las tierras del sur. El legendario monte Ori vigila sus dominios. Desde el privilegio de ser el primer 2000 de la cadena. Aquí es donde el Pirineo comienza a ser montaña verdadera.